Desde la distancia parecía una mezcla entre cangrejo y araña de enormes dimensiones. 6 largas patas segmentadas sostenían un cuerpo totalmente blindado, del que sobresalía una colosal concha elevada, curvada hacia adentro. Pero por sobre todo, lo que en verdad caracterizaba a esta bestia era su aterrador y singular rostro. Como si su cabeza fuera el manto de un cefalópodo, en este era imposible no ver su par de brillantes ojos, así como los múltiples tentáculos que de ella colgaban. Un aspecto verdaderamente intimidante, que llevó a que la titánide, conocida como Escila, fuera temida por la humanidad desde la época de la antigua Grecia, al ser considerada como un horrible y destructor monstruo marino que no mostraría ninguna piedad si alguien se atrevía a acercarse a sus dominios. Escila también sería conocida por los habitantes de la isla de Pascua, a quienes les provocaba un miedo tremendo, posiblemente luego de atacar sus asentamientos constantemente, por lo que buscando una manera para que ésta se alejara de la isla, construyeron cientos de estatuas monolíticas alrededor de las costas de la isla, algo similar a un espantapájaros, con el único fin de ahuyentarla. Si esto funcionó o no es desconocido, pero con el pasar del tiempo, su leyenda llegó a ser tan grande y relevante que, aunque de forma errónea, fue incluida en la Odisea de Homero, e incluso la ciudad costera de Sila, en Calabria, Italia, tomaría su nombre en honor a este ancestral monstruo. Era bien sabido que la actividad preferida de Escila era provocar el caos, pero sorprendentemente, en algún momento y por razones no especificadas, esta dejó atrás las zonas en las que había sido avistada y eventualmente terminó enterrada a miles de kilómetros de distancia bajo el desierto de Arizona, donde simplemente se dispuso a dormir, haciendo que con el paso de los siglos sus apariciones previas pasaran a ser consideradas más como un mito que como algo que en verdad había sucedido. Para la llegada de la década de 2010 y ya operando en normalidad durante años, una zona de extracción de petróleo había sido establecida justo encima de ella. No había forma posible que alguien siquiera se imaginara que un enorme monstruo residía justo bajo sus pies. Nadie, salvo la organización Monarch, quien en su búsqueda de titanes durmientes por todo el mundo, al momento de localizar a Escila, inmediatamente adquirieron parte de la zona de extracción, cerraron completamente el lugar, construyeron el puesto de control número 55 y finalmente comenzaron a vigilar a la falsa araña. Los primeros estudios sobre ella arrojaron que ésta se encontraba en una muy extraña posición, al tener sus patas apuntando completamente hacia arriba. Además, que a diferencia del resto de titanes que ya habían sido encontrados, esta no marcaba ningún tipo de señal de vida. Literalmente, estaba completamente inactiva. Una situación que en parte alegró a Monarch, pues al ser muy probable que ésta ya no se encontrara con vida, sería mucho más fácil estudiarla sin tener el riesgo que ésta fuera despertada por error, por lo que de este modo se decidió que alrededor de esta no se colocaría ningún campo de contención de titán y pasaría a tener un nivel de prioridad menor. Sin embargo, llegado 2019, de la nada un devastador terremoto comenzó a sentirse en la zona. Los pocos civiles que se encontraban cerca se percataron que el epicentro se encontraba justo debajo de ellos. Tomaron la posibilidad de que quizás había un problema con las bombas de extracción de petróleo, pero al final todo quedó más que claro cuando justo después de ver un vehículo perteneciente a los hombres que compraron las tierras, el suelo reventó, emergiendo de él unas colosales lanzas curveadas de color negro que al clavarse nuevamente en el suelo, revelaron una espantosa cara con tentáculos retorciéndose asquerosamente, la cual pertenecía a una horrible criatura que terminó destruyendo absolutamente todo lo que ahí se encontraba. Monarch había subestimado las capacidades de Escila, y esta, luego de miles de años, volvía a estar activa, gracias al llamado del poderoso Ghidorah, quien finalmente la había despertado. El objetivo que le había puesto su nuevo alfa era simplemente servirle destruyendo todo lo que se encontrara, y eso era la especialidad de Escila, por lo que no opuso ninguna resistencia y rápidamente se dirigió a la ciudad de Phoenix para que con ayuda de sus 103 metros de altura comenzara a destruirlo todo. La dura coraza que cubría la totalidad de su cuerpo
hizo que todo intento por detenerla fuera en vano. Un simple golpe de sus patas era suficiente para derribar un rascacielos. Podía esquivar ataques al moverse rápidamente de forma lateral como un cangrejo, e incluso podría atrapar objetos en el aire con los tentáculos de su rostro. Todo combinado le permitió desatar el caos durante varias horas, hasta que su alfa lo llamó nuevamente para que lo apoyara en combate, deteniendo su desenfreno y poniendo rumbo hacia Boston. No obstante, para cuando finalmente llegó, aquel que lo había llamado ya había caído ante otro titán, el cual se autoproclamó como el nuevo alfa definitivo. Los titanes a su alrededor se inclinaron ante él, a lo que Escila hizo lo mismo. Parecía haberlo aceptado, pero ella realmente nunca estuvo dispuesta a seguir sus órdenes. En un principio se retiró aparentemente calmada, llegando hasta la Antártida, donde, por medios aún no muy claros, logró ralentizar el derretimiento de las capas de hielo, y así estabilizar los niveles del mar a nivel mundial. Sin embargo, a diferencia del resto de titanes, esta no buscó un lugar para descansar a largo plazo. Escila era un titán carroñero oportunista por naturaleza, que se alimentaba de cualquier cosa que contara con algún tipo de energía. Los titanes muertos eran su comida preferida. Sin embargo, es sabido que cada que devoraba los restos de algún titán, esta generaba una bacteria mortal corrosiva que se transmitía rápidamente en los alrededores de la zona, principalmente en el agua, por lo que era necesario deshacerse de cualquier tipo de resto de titán caído para que ésta no se sintiera atraída por él y ocasionara un problema mayor. Por esto mismo, ahora tiempo después de haber vuelto a estar activa, finalmente detectó la presencia de algo más que podría comer, que no era precisamente un titán, pero que en la antigüedad no existía. Una ojiva nuclear que se había perdido en las costas de Georgia en la década de los 50, por lo que estando hambrienta de radiación, aquel objeto cargado de energía era su próximo objetivo. Aunque no era una criatura totalmente marina, las propiedades de cefalópodo que poseía le permitían moverse bajo el agua a gran velocidad, llegando hasta su destino rápidamente, en donde comenzó a enfrentarse con la Guardia Costera de los Estados Unidos. Por todo el conflicto que estaba ocasionando, Escila llamó la atención de Godzilla, quien, sabiendo claramente que el objetivo del monstruo de 6 patas era la bomba, tuvo que intervenir. El titán alfa primero lanzó un rugido tratando de establecer su dominio sobre ella, pero Escila no iba a dejar ir su comida tan fácilmente. No se sentía en lo absoluto intimidada por Godzilla. Al contrario, estaba furiosa por su interrupción, por lo que al instante esta se lanzó contra el máximo titán, comenzando un enfrentamiento. Perforando varias veces su cuerpo con la ayuda del filo de sus largas patas y conteniéndolo momentáneamente con sus tentáculos, Escila mostró una experiencia en combate excepcional. Pero sería el momento que Godzilla la lanzó en contra de una planta de gas, viéndose envuelta en una enorme explosión, y tras recibir un brutal golpe de cola que la hizo volar por los aires, fue cuando supo que no tendría oportunidad de ganar, prefiriendo escapar hacia las profundidades del mar. De este modo, luego de su derrota, se dirigió hasta una solitaria isla en Sudamérica, donde permaneciendo en completa calma dentro de un lago congelado, continuó generando un efecto positivo para el ambiente, antes que Godzilla ordenara a todos los titanes que regresaran a dormir. Aunque nuevamente, como era de esperar, esta no permaneció dormida como el resto de titanes. Luego de algunos años, volviendo a burlarse de la autoridad de Godzilla, reanudó su actividad inesperadamente, y actuando ahora como un titán totalmente destructivo, todo lo benéfico que había hecho lo revirtió instantáneamente, comenzando a afectar el ambiente al aumentar la temperatura en todo el mundo. Justo como la última vez, su deseo por consumir energía era lo que le impulsaba a ignorar el dominio de Godzilla, por lo que tras caminar en las profundidades del mar, entró en un portal hacia la tierra hueca que se encontraba cerca y simplemente desapareció para tiempo después emerger cerca del Océano Índico. Su destino se hizo evidente. Se dirigía a la central nuclear de Kudankulam en la India, en donde se encontraba un reactor señuelo
colocado por el cazatitanes Raymond Martin, el cual resultó ser irresistible para Escila. Tan solo instantes después de tocar la costa, esta fue recibida por el ataque del ejército de la India, pero como era de esperar, estos poco o nada pudieron hacer. Escila, con ayuda de sus largas patas, arrasó con todos fácilmente, antes de entrar en la central, destruirla y provocar una fusión nuclear. Al terminar su ataque, lanzó una niebla contaminante sobre los restos, antes de proceder a succionarla nuevamente, junto con la totalidad de la radiación que se había dispersado por toda la zona. Finalmente, se había dado el festín de energía que tanto deseaba. Y aun cuando ésta había limpiado toda la zona de radiación, al mismo tiempo ocasionó que la temperatura media de la región aumentara aún más hasta 4 grados, además de debilitar considerablemente la capa de ozono que se encontraba sobre todo el lugar. Escila no se detuvo ahí y siguió moviéndose, atacando, destruyendo, afectando el ambiente y consumiendo energía nuclear en diversos sitios de Pakistán, Irán, Ucrania, Polonia, Alemania y Reino Unido, hasta detenerse momentáneamente en una base de armamento de Estados Unidos que se encontraba en Italia, donde haciendo un gran agujero en el suelo, se sirvió de un banquete de radiación con 30 misiles. El señuelo de Martin en la India, que ni siquiera era para ella, había sido solo el principio. Era claro que luego de todo esto, Escila ya había enloquecido completamente. Parecía haber desarrollado una aparente necesidad enfermiza por consumir radiación sin parar, que se cree pudo ser ocasionada por el repentino deseo de aumentar su nivel de energía y poder para así buscar venganza en contra de Godzilla, destronarlo como el titán alfa y que éste finalmente dejara de molestarla. Otros teorizaron que quizás tendría intenciones de reproducirse o evolucionar, pero fuera como fuera, todo el caos y desequilibrio que había ocasionado no pasaron desapercibidos. Desde el momento que había despertado, Godzilla se mantuvo detrás de ella, y aunque no pudo evitar la ola de destrucción que había ocasionado, ambos finalmente convergieron en el que fue el destino final de Escila, la emblemática ciudad de Roma. Ya luciendo hasta físicamente diferente, pasando a tener una coloración casi completamente roja en todo su cuerpo, y mostrando el crecimiento de múltiples espinas en sus extremidades, las 6 patas de Escila hacían polvo la mampostería de más de 2000 años de historia italiana, mientras se le veía lanzando una especie de telaraña a quienes trataban de detenerla. Aquí no había ninguna fuente de radiación conocida, por lo que posiblemente su ataque era impulsado por el simple placer de hacerlo. Un ataque que se detuvo bruscamente al sentir la presencia de quien se había convertido en su máximo rival. Como dos pistoleros en duelo, ambos titanes permanecieron totalmente quietos, solo observándose durante unos segundos, antes de lanzarse uno contra el otro en una revancha que Escila probablemente deseaba desde hace mucho. No obstante, aún habiendo consumido grandes cantidades de energía y con sus formidables capacidades de combate, en esta ocasión, Escila no solo se estaba enfrentando a Godzilla, se estaba enfrentando a un titán alfa furioso al que habían vuelto a retar y el cual ya no buscaba dominar, sino erradicar. Al momento que ambos titanes colisionaron, Escila nuevamente demostró que podía estar a la par de Godzilla, dejando ver como nunca antes su gran agilidad al moverse en tierra. Sin embargo, cuando trató de volver a atacar con sus múltiples patas, justo como en su encuentro anterior, esta vez fue detenida en seco, antes de ser levantada y arrojada hacia el otro extremo de la ciudad. Aunque Escila trató de ponerse de pie, Godzilla se lanzó sobre ella, impidiendo que pudiera moverse. Con sus tentáculos inútilmente, trató de contener a su rival, mientras que este ya lo estaba apuñalando con sus propias patas. Su rebeldía la había condenado. Escila ya no pudo hacer nada. El poderoso aliento atómico desintegró completamente sus tentáculos. Su dura armadura natural no pudo soportarlo, y tan solo instantes después, todo su cuerpo terminó reventando en 1000 pedazos. La muerte de Escila serviría como mensaje al resto de titanes sobre lo que podría pasarles si no seguían las órdenes de Godzilla, y sobre todo,
si su presencia comenzaba a alterar el equilibrio del planeta. Pero luego de todo esto, Escila no pasaría a ser recordada como el monstruo que aterraba a las primeras civilizaciones, ni mucho menos como la carroñera rebelde que era. Escila pasaría a ser recordada como el titán que se atrevió a desafiar a Godzilla.